Muy buenas tardes para todos. De esta forma damos comienzo a la segunda conferencia de la tarde. En esta oportunidad van a exponer, por parte de la Intendencia de Montevideo, el ingeniero José Miguel Barone, quien actualmente trabaja como arquitecto de software para el desarrollo de aplicaciones empresariales con tecnologías de código abierto y particularmente aplicaciones GIS. En esta oportunidad van a presentar GeoMontevideo Framework, generador de aplicaciones GIS y JEE. Y también lo acompaña el ingeniero Ignacio Talavera. Fuerte aplauso. Hola, ahora sí. No funciona. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la valentía de acompañarnos. Bien, el tema de la presentación es en particular sobre un producto, pero más que nada vamos a dar también foco al contexto de ese producto en general, que me parece lo más valioso de la presentación. El producto en sí es, el título que figura ahí, es un generador de aplicaciones GIS en el contexto de Java empresarial. Bien, antes que nada plantear el hecho de que todo esto está en el contexto de la Intendencia de Montevideo. Como ustedes saben, la Intendencia de Montevideo es en sí un mini gobierno, digamos. O sea, atiende un montón de servicios muy diversos, desde policlínicas para salud pública hasta el alumbrado o el saneamiento. Y todo eso con servicios para la mitad de la población del país. Bien, todo eso va hacia el tema del desarrollo de aplicaciones en un contexto que también es complejo. Y el tema de la utilización y generación de muchos servicios en un contexto de grandes volúmenes de datos, o por lo menos grandes a nivel nuestro, digamos, ¿no? Genera muchas aplicaciones con dominios compartidos entre sí. Eso es algo que es una gran fortaleza en los sistemas que tenemos hoy en día. El hecho de que siempre se trata de que no sean cosas estancas, sino que más bien son aplicaciones que tienen toda una base centralizada común y un diseño que trata de ser lo más cohesivo entre todas las aplicaciones. Ahora, todo eso le sumamos la frutilla a la torta, que es agregar una nueva dimensión en todo eso, que es la información espacial o las aplicaciones SIG. Bien, eso de alguna manera en ese contexto nos hace ver a las aplicaciones SIG. Cuando miramos al mundo, digamos, de las aplicaciones SIG, nos queda más de esa forma que plana, digamos, ¿no? Bien, un poco de historia en todo esto. Todo esto más o menos venía ya con una historia previa de lo que es hoy la parte de geomática, donde ellos ya venían haciendo algunas pruebas desde el año 95, 96, con aplicaciones internas. A eso del año 2000 más o menos, ya se empezaron a hacer pruebas con aplicaciones web, como fue el famoso MonteviMap, con utilización de servidor map server, PHP y utilización de archivos shapes. Luego eso, en el transcurso del tiempo, se fue ayornando hacia bases de datos centralizadas, con POGIS. A partir más o menos ahí del 2004, cuando ya todas las aplicaciones geográficas empezaron a tomar una entidad de relevancia y de mayor importancia, se empezó a prototipar
para ver cómo funcionaba la cosa con otras tecnologías. En ese caso empezamos a probar con el stack de Esri. Se hicieron prototipos en Java con ArcSDE. Y más o menos ahí, del 2005 al 2008, es donde se desarrolla la historia de esta aplicación que estábamos hablando. Ya más cercanos en el tiempo, estamos ya utilizando tecnologías WebGIS con geoservicios, y de hecho ya hay aplicaciones web hacia la población, como el famoso Comoir, que ya lo deben conocer. Pero lo más relevante de toda esa historia tal vez sea el replanteo que se hizo ahí por el año 2005 acerca de qué camino se tomaba para desarrollar las aplicaciones GIS. Básicamente había una decisión bastante importante y grande, que aludía, bueno, a seguir por el camino de algunos prototipos que se habían realizado o encarar un mundo nuevo. Ese era el mundo de herramientas abiertas y libres. Básicamente habían unas cuantas, si se quiere, entre comillas, contras a encarar ese camino, como el tema de, bueno, herramientas que eran de más bajo nivel que el stack de soluciones empresariales que tenía Esri, donde no había tanta visión empresarial de las cosas. O sea, había mucho que construir encima para llegar a los objetivos que se planteaban, pero bueno, con el apoyo que hubo en lo que es hoy la división de tecnología y demás, se decidió encarar para ese lado. Hola, buenas tardes. Esto parece una charla interna porque la parte de contexto la habíamos sacado. Levante la mano aquí de la Intendencia. Bueno, yo le voy a contar un poco el proceso de desarrollo del producto GeoMVD. Hace poco no tenía nombre, pero GeoMVD estaba bueno. Y bueno, básicamente, ¿cuáles eran los objetivos? Darle soporte geográfico a las aplicaciones corporativas. Cuando digo darle soporte geográfico es, por un lado, que las aplicaciones corporativas pudieran usar los servicios geográficos que puede tener, por ejemplo, una geodatabase, que para la gente que no conoce lo que es una geodatabase, más o menos es una base de datos relacional con soporte geográfico, índices geométricos, donde yo me puedo definir tipos geométricos, líneas, puntos, etc. Y bueno, básicamente toda esa potencia que nos da esa geodatabase queríamos incorporarla en una aplicación corporativa. Y tampoco queríamos hacer, como se venía haciendo hasta ese momento, de que por un lado editamos la información descriptiva con ciertos formularios o cierta tecnología, y después vamos a un SIG o un GIS de escritorio y georreferenciamos esa información. Bueno, queríamos romper un poco con eso. Bueno, eso básicamente eran los objetivos a la hora de empezar el proyecto este. Y otro era fácil de distribuir desde el punto de vista del cliente, porque iba a ser iba a ser un editor geográfico, tenía una complejidad, iba a ser un editor, un cliente grueso, entonces fácil de distribuir al cliente, o sea, que no tengo que ir máquina por máquina a instalarlo. Y desde el punto de vista del desarrollador, fácil de desarrollar, que si un desarrollador quiere desarrollar una aplicación nueva, que no tenga que volver a implementar todo lo que se implementa cada vez que se hace un sitio. Y bueno, los lineamientos basados en lo que comentó Miguel recién, independencia tecnológica, optamos por estándares OGC. La OGC es la Open Geospatial Consortium, aunque me salió re mal la pronunciación, es la entidad que se encarga de definir estándares. WMS, WFS, que son estándares, por ejemplo, que se definieron ahí en cuanto a tecnología SIG. Y bueno, ¿qué fue lo que terminó el desarrollo? Bueno, terminamos creando un generador de aplicaciones GIS en un contexto empresarial, y al día de hoy tenemos 8 aplicaciones en producción. Ojo que la gente que sufre de vértigo está complicado. Voy a hablar un poquito de la arquitectura. Como ya dijimos, es una aplicación JE, si bien es un framework general. ¿Se escucha? No, porque... Voy a hablar un poco de la arquitectura. Básicamente la arquitectura es una arquitectura, digamos, es una aplicación JE que tiene una parte de servidor que corre en un servidor de aplicaciones, en este caso JBoss.
la parte del cliente... La parte del cliente es un cliente grueso que tiene 3 sabores, o sea, es un cliente implementado en Java, con Java Swing, puede distribuirse a través de WebStar, que es el protocolo de Java que en ese momento, acuérdense que estamos hablando de 2005, 2006, eran las tecnologías que Java tenía para distribuir clientes gruesos a través de la web, o a través de un applet, o si no, corriéndolo como una aplicación standalone. Si bien esto no se pensaba alargar para afuera, era una aplicación interna, por lo tanto no había que tomar, o sea, era una tecnología adecuada en cuanto a contextos de seguridad, aspectos de seguridad. Y bueno, yendo un poco a la parte más jugosa, que es la parte del servidor, como distribuíamos la aplicación a través de un applet, tuvimos que utilizar HTTP para comunicarnos, entonces hay un módulo web adapter que lo único que hace es un HTTP tunneling y para comunicarnos desde el cliente grueso al servidor. También cuando ejecutábamos el cliente standalone, utilizábamos el protocolo RMI, pero por temas de seguridad había puertos que no podíamos usar. Bueno, desde el punto de vista, la caja más importante es el SIG Server, que acá vendría a ser el motor de generador de aplicaciones, que se nutre de unos XML de configuración que vamos a aplicar después. Y bueno, por último, las 2 bases de datos soportadas hasta el momento. Está al revés el CRI, por eso. Bueno, SIG Server es el componente central, digamos, que encapsula lo que se llama el comportamiento de todos los SIG. Para aclarar un poco el contexto, cuando decimos sistema SIG, no es un sistema SIG cualquiera, sino el contexto es, bueno, yo quiero editar entidades geométricas, quiero que esas entidades geométricas estén relacionadas a una entidad, digamos, en la base y en un contexto empresarial. Entonces, si nosotros abstraemos a la mayoría de los SIG conocidos, si nosotros abstraemos la interacción que el usuario hace, o en este caso el cliente SIG, digamos, como cliente de escritorio, con la aplicación, inicialmente sería, bueno, inicia la aplicación, pide las capas que va a usar, las lee, hace cambios, guarda y después cierra la aplicación. Todo ese comportamiento está encapsulado en el SIG Server, digamos. Entonces, cada nueva aplicación que íbamos a hacer, SIG iba a respetar este comportamiento. Entonces lo que hicimos fue encapsular en un componente de servidor, dentro de un servidor de aplicaciones JE, ese comportamiento que explica este diagrama. Fue muy rápido, ¿no? Me parece. Ahí sí me fui muy rápido. Bueno, salvo que me crean, no tienen ninguna razón los que están acá para pensar de que es un generador de aplicaciones, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué es un generador de aplicaciones. En realidad no, cuando uno dice ustedes se preguntarán, en realidad nadie se pregunta. Pero no importa. ¿Por qué es un generador de aplicaciones? Están con la duda ahí, yo lo veo. Entonces, está bueno, ya que sos un generador de aplicaciones, bueno, ¿cómo genero una aplicación? Facilísimo. Definiendo XML que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué capas quiero? Por ejemplo, acá hay un XML que dice qué capas quiero. Por ejemplo, esta es una aplicación que es un editor de la agenda Montevideo que vamos a presentar después, que lo que edita son los proyectos, o sea, georreferencia a los proyectos que la Intendencia tiene asociado información como el costo, el plazo, etc. Entonces, estas son las capas que conforman mi aplicación. ¿Tá? Hay una cantidad de cosas que no tiene sentido explicarla ahora, pero esto es lo que define la aplicación, qué capa es, cómo quiero visualizarla, etc. Entonces, la otra pregunta que le hago al framework es, ¿cómo las quiero visualizar? ¿Cómo las quiero visualizar? Bueno, esto es, para los que no conocen, esto es un estándar de la OGC SLD que especifica cómo quiero visualizar los features o las entidades geométricas, de qué color, de qué tamaño, qué nivel de zoom. Bueno, básicamente con un archivo de estos por capa, yo le estoy diciendo al framework cómo quiero que se vean las cosas. Y por último, y separado, y no algo menor, no estamos mezclando lo que es qué datos y cómo se ven, de dónde los obtengo, un archivo de definición de dónde se obtienen los datos. Esto básicamente es lo que tienen la mayoría de los RMapper para definir el mapeo relacional a objeto. Básicamente lo que quiero destacar acá es que, como es un contexto empresarial, acá no estoy poniendo en ningún momento la conexión de la base de datos ni el usuario ni nada. Simplemente con nombrar el nombre del data source, digamos, el origen de datos del contexto empresarial ya me alcanza. Y bueno, ¿cómo se ve? Más o menos se ve así. Este sería el ejemplo del cliente desplegado
digamos, lo que ve el usuario, digamos, el civil con los puntitos, con todo precioso, ¿no? ¿Y ahora qué viene? Ahora te toca a ti de vuelta. Bueno, ok. Algunos conceptos importantes que hay detrás del tema de la configuración y el uso de esto es uno de los más relevantes es el tema de que una capa no es en sí una tabla, ¿no? Es algo que uno ve mucho cuando va a editar información geográfica en cualquier herramienta. Normalmente nosotros al usuario no tenemos por qué trasladarle la responsabilidad de tener que conocer los datos de códigos o cosas por el estilo para poder editar una tabla de información, ¿tá? O sea, imaginemos el típico caso de editar una tabla, ¿tá?, que tiene información geométrica, pero siempre por algún lado va a aparecer algún campo que es tipo de o cosas por el estilo. Y el usuario no tiene que ingresar el tipo 1, 2 o 3. No le vamos a dejar un sticky pegado, ¿tá?, con cuáles son los códigos de qué es lo que tiene que poner, ¿tá? Entonces, el concepto de que una capa, ¿tá?, puede ser el anidamiento de varias tablas, ¿tá?, o el tema de tener relaciones maestro-detalle, ¿tá? O sea que queríamos tener un mayor nivel de abstracción que el hecho de trasladar una tabla de una base de datos como capa, ¿tá?, a lo que el cliente estaba, la información que estaba queriendo ingresar o actualizar, ¿tá? Otra implicancia de eso también es que muchas veces tenés que terminar creando vistas en la base de datos para poder llevar como una sola tabla hacia el cliente la información, ¿tá?, con los problemas que eso conlleva o que puede conllevar de performance, etcétera, etcétera. Bien, uno de los puntos más fuertes de lo que se tuvo que trabajar fue en extensiones sobre GeoTools, que es la librería sobre la que estamos parados, ¿tá? Es una librería muy famosa dentro del mundo GIS de Java, es extremadamente potente, también es bastante compleja, y sobre eso tuvimos que crear algunos data stores especiales que interpretaran esos XML y devolvieran a esa aplicación cliente desde los servicios EJB la información ya procesada, ¿ah? O sea, la capa completa, digamos. Luego que el cliente editaba la información, recibirla y desmembrarla en todos sus orígenes de datos relacionados, ¿ah? Bien, uno de los puntos más fuertes del cliente es la generación automática de formularios. O sea, esa información que mostrábamos hoy, de que era la configuración de la aplicación, incluía, ¿tá?, cuáles son los campos que corresponden a las capas y demás. Bien, el cliente toma esa misma información, ¿tá?, y cuando yo hago doble clic sobre un puntito, ¿tá?, genera al vuelo automáticamente el formulario adecuado para editar esa información, ¿tá? Ahí tal vez se va viendo por qué es el concepto de generador de aplicaciones. Porque yo lo que estoy creando para hacer una aplicación es un juego de XMLs. Y luego el servidor sabe cómo tomar la información, mezclarla y a su vez también después desmembrarla para persistirla. Y el cliente sabe cómo crear los formularios de entrada de datos correspondientes a esa configuración que hice, ¿ah? Quizás ahora va cerrando un poco más el concepto de ese generador, ¿ah? Eso es de alguna manera una de esas configuraciones que estoy hablando, donde se especifica para cada atributo, bueno, el label que va a llevar, ¿ah?, el tipo de dato que es, etcétera, etcétera, ¿ah? Se ve como algo así, ¿ah? Eso es en el caso de Agenda Montevideo, un proyecto en particular al que yo le hago doble clic, se visualiza así. Yo no tengo que escribir una sola línea de código para generar ese formulario en el cliente, ¿ah? Bien, hablando un poco de ejemplos físicos de todo esto, ¿ah?, esas son las 8 aplicaciones que se han ido generando y se están utilizando actualmente en producción. Solamente vamos a ver un par de ejemplitos nada más. Ese es el caso de Agenda Montevideo. Esta aplicación tiene dos patas, digamos. Esta es la aplicación interna, ¿ah?, de mantenimiento de los datos, y después hay una aplicación web para internet, ¿ah? Esa es la aplicación interna donde se editan
la información de todos los proyectos en los que está trabajando la Intendencia. Son proyectos a nivel macro, obviamente, pero esa información está disponible a la población luego a través de la aplicación de Internet. Ese es un ejemplo de formulario de datos de esa aplicación. Otro ejemplo que podemos ver es el de UCRIU, ¿no? Esa sigla significa algo así como la unidad que coordina las roturas en el pavimento de las calles, ¿no? Esta es una unidad especial en la cual todos los entes, cuando van a hacer roturas planificadas, se coordinan para tratar de romper lo menos posible. Las situaciones de emergencia no van por este lado y bueno, se aplican directamente en la calle. Acá hay algún ejemplo. Los triangulitos azules son emergencias de la OCE. Voy avisando. Creo que no es necesario poner la capa de caños, ¿no? Siguiendo los triangulitos azules tenemos todos los caños, ¿no? Aquellas eran emergencias, estas son las planificadas. Son bastante menos. Bueno, yo era un poco también el motivo de esta charla era anunciar la liberación del código del framework generador que estamos presentando. Bueno, básicamente es una política de la División de Tecnología e Información, liberar código, usar software libre, promover el uso del software libre, optar por soluciones abiertas y bueno, todas esas cosas que están escritas y que se siguen, digamos, que son lineamientos estratégicos de la división, están en ese link que está ahí. Básicamente habla un poco de los lineamientos y de qué software se fueron liberando. Algo también relacionado, que no tiene que ver directamente con el software libre, pero también que la Intendencia tomó iniciativa en eso, es el tema de datos abiertos o Open Data, que es liberar los datos. Nosotros creemos que los datos son de los ciudadanos, por eso los liberamos, y la mayor cantidad de datos que se liberaron al principio fueron datos geográficos, que este framework formó parte de ellos, digamos, en la edición y en el uso. Básicamente, no es la primera experiencia, la liberación de este software. Ya hay dos experiencias, primero con el software para sorteos que se hace cuando se inscribe mucha gente. Estos algoritmos aleatorios bueno, están liberados también para usar, para que cualquiera pueda usar. Y en el caso de la agenda electrónica, lo vemos como un caso de éxito porque no solo se liberó, sino que otro ente como el EPS y otros entes interesados se apropiaron del código y montaron una solución para su necesidad, y bueno, y es un caso de éxito. Bueno, nosotros recién estamos dando los primeros pasos en ese sentido. También tuvimos una motivación de otra comunidad, porque ¿qué pasa? El liberar software no es solo liberarlo y dejarlo como un zip y bueno, que se maneje. La idea es generar una comunidad a través de la liberación, ¿no? La liberación es el primer paso. Bueno, este software lo presentamos el año pasado en el primer congreso de GBSIG Uruguay. GBSIG es una herramienta open source de escritorio, un GIS de escritorio que debe ser la herramienta open source de GIS que tiene una comunidad más grande, con una mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. Y bueno, ellos se vieron bastante contentos con lo que nosotros teníamos y se vieron bastante motivados para que nosotros liberáramos, para poder incorporar el tema de formularios dinámicos y por el hecho de poder incorporar, poder ejecutar GBSIG, que es una herramienta de escritorio cliente, en un contexto empresarial. Por esas razones también la idea de apurar la liberación y eso fue tomando más forma. Y bueno, ya se viene el partido de Uruguay, así que vamos terminando un poquito. Las conclusiones. Desde el punto de vista del producto, yo pienso que hasta que no vieron esta imagen acá recién entendieron por qué era un generador de aplicaciones, ¿no? Desde el punto de vista del producto, se cumplió el objetivo, o sea, se generó un producto que cumplía los objetivos, que generaba aplicaciones, que cada vez que un desarrollador tenía que hacer una aplicación nueva no tenía que reescribir pila de cosas. Y es en un contexto JE, o sea, que en el momento que nosotros arrancamos, la librería GeoTool, por ejemplo, estaba bárbara, te solucionaba pila de cosas, pero estaba pensada para un contexto de un cliente
standalone, o sea, no un contexto empresarial. Entonces tuvimos que modificar pila de cosas y agregar y extender para poder ejecutar eso en un ambiente empresarial. Y bueno, tiene varios años, se terminó de desarrollar por el 2007, 2008, y bueno, tiene bastantes años de uso. Y bueno, desde el punto de vista del proceso, queremos contar un poco cuál fue nuestra experiencia en el proceso que nos dejó el proceso de desarrollo de este framework. Al principio estaba la disyuntiva de qué herramientas elegir, de qué camino tomar. Optamos por herramientas libres. Como decía Miguel, si bien elegir herramientas libres en ese momento, en el 2006, por ahí, habían muy pocas cosas implementadas, tuvimos que implementar muchas cosas. Si tuviéramos que reimplementar el framework hoy en día sería mucho más fácil porque hay otras herramientas open source que brindan muchas más funcionalidades. Quizás porque desde la aparición de Google Maps el GIS a nivel mundial explotó. Y bueno, tuvimos esa disyuntiva y después, ¿qué hacemos? ¿Construimos un framework generador de aplicaciones o construimos una aplicación para cada caso? Y bueno, obviamente optamos por construir un framework generador de aplicaciones, si bien al corto plazo iba a ser mucho más costoso. Bueno, tuvimos el apoyo de las jerarquías para poder hacerlo. Igual estábamos medio con miedo, ¿no? Porque en ese momento, por lo que dije anteriormente, las herramientas no estaban muy maduras. Incluso desde la división se estaba recién empezando a desarrollar aplicaciones JE. Esta fue una de las primeras aplicaciones JE. Entonces teníamos el miedo, primero por usar herramientas libres, por el tema del soporte y eso, bueno, pero finalmente, gracias a las políticas y al apoyo de las jerarquías, pudimos tomarnos el tiempo para desarrollar un framework generador en vez de hacer una aplicación concreta. Y también valorar la infraestructura donde estábamos parados, porque en ese momento nosotros teníamos una cantidad de trabajo ya hecho, o sea, teníamos, más allá de la base de datos centralizada, teníamos una base de datos geográfica centralizada con una cantidad de entidades geométricas, con una cantidad de know-how ya asumido, digamos. No es lo mismo empezar a ponerse a desarrollar un framework si yo no tengo una geodatabase centralizada, ni siquiera si tengo datos, ¿no? Otra cosa importante es no solo la centralización de los datos, sino la calidad de los datos. El tema de la cartografía, las calles, los padrones, etc. Bueno, todo eso teníamos información de bastante calidad como para poder pararnos sobre eso y pensar en cosas más complejas. Bien, otro aspecto que nos parece muy relevante acerca de todo ese proceso de desarrollo sobre este framework con herramientas open source y demás, es el tema de apropiarse del conocimiento. O sea, siempre que vamos a hacer algo, siempre tiene que haber conocimiento. El tema es dónde queda ese conocimiento. La idea general es que ese conocimiento quede dentro de la organización. O sea, podemos llegar a contratar servicios, a tercerizar cosas, lo que sea, pero el conocimiento siempre debería quedar del lado de la organización, ¿tá? Entonces, esa es una de las consecuencias más importantes que vemos de todo este proceso de desarrollo sobre el open source. Eso también te genera mucha independencia, ¿tá? No solo tecnológica, ¿tá? Sino otro aspecto importante, que es el hecho de ser contraparte calificada, ¿tá? Eso va en ambas direcciones. O sea, no solo en el que contrata, ¿tá? Que de alguna manera va a poder saber mejor qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, sino también desde el punto de vista del contratado, que encuentre conocimiento en la organización para poder hacer lo que tiene que hacer, ¿tá? Y un hilo conductor de todo eso es el famoso tema del I+D, ¿no? O sea, la investigación en el desarrollo, ¿tá? Eso realmente es algo que es muy relevante en todo el proceso de open source, porque cuando te metes en este camino, si no investigás o no buscas las mejores opciones o los caminos, va a ser muy difícil llegar a buen puerto con este tipo de herramientas y tecnologías, ¿tá? De alguna manera, las herramientas propietarias y los servicios a nivel global, lo que te proveen, queda todo encasilladito, cerradito, ¿tá? Funciona todo bien,
pero es como propiedad y conocimiento de alguien más. Esto es abrir la cancha, uno entender las cosas, aprender, pero tenés que tirarte la pileta con eso. Es algo que hay que destacar, no es así nomás la cosa. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo un poco a esto último que mencionaste, sí, que venía del slide de los dos mundos, esos, el rojo y el azul. Si ustedes en algún momento tomaron la decisión de ir por el lado del software libre, capaz que ahí no estaba del todo claro cuál era la mejor decisión. Entonces ahora con el diario de mañana, digamos, ¿les parece que la decisión fue buena? Por ejemplo, tuvieron que renunciar a cosas que el software cerrado, digamos, le podría dar. ¿Les parece que fue la decisión correcta? Bueno, la respuesta macro es sí. Y yendo a los detalles, muchas veces las cosas que te ofrecen herramientas de nivel global tienen cosas muy buenas, pero de repente son, digamos, como para armar el cohete a la luna, ¿no? Y las realidades a veces significan que con mucho menos que eso tú resolvías el problema, y inclusive a veces el problema más grave no es el tecnológico, sino inclusive, como mencionaba él, el tema de tener la información adecuada, en formatos adecuados, en bases de datos centralizadas, cosas por el estilo, a veces son inclusive más relevantes que el paquete. Entonces, en ese contexto, con el esfuerzo que conlleva desarrollar sobre Open Source, como lo destacamos siempre, nos parece es un camino que es positivo a la larga, que es espinoso, pero que tiene la ganancia sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hago en voz alta por el comentario. Sí, yo, disculpa que llegué medio tarde, pero llegué a ver una diapositiva donde decían algo que creo que es importante, la parte de tener la ayuda o el aval de las jerarquías. Cuando hablamos de eso, están diciendo que la idea de volcarse, de tirarse al agua, de trabajar con open source, y tal vez hay que invertir mucho en conocimiento y más de, digamos, surgió de abajo, convencieron las jerarquías que tuvieron en sí, o era una política de la intendencia o del área de la intendencia que ustedes trabajan. En realidad, no es que surgió de abajo, justo en ese momento se estaban definiendo esas cosas y uno de los lineamientos era optar por herramientas libres y bueno, lo de tirarse la pileta es eso. Te pueden decir, no, mira, yo necesito para mañana este software, haceme un software así, que hagas clic acá y te muestro el formulario todo estático y mañana eso lo tenemos que rehacer para otra aplicación y bueno, o sea, los lineamientos eran usar open source, herramientas libres y también tratar de construir soluciones genéricas para no tener que reinventar la rueda, digamos. Eso son lineamientos básicos. Después uno, como desarrollador, lo lleva y en la cabeza del programador lo tiene como asumido en realidad. Pero sí, el tema es el tiempo. Si nos decían, no, mira, no tenemos más tiempo, no hubiera pasado esto. Se podría decir que en el caso del desarrollo primó más el tema de la apropiación tecnológica de la independencia que, por ejemplo, por decir un argumento bastante común, el ahorro en pago de licencias. Sí, sí. Tal cual. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cuánto tiempo consideran que les llevó desde que decidieron optar por estas herramientas hasta tener primero o segundo producto? Y si fue terminado en 2007-2008, desde esa época hasta acá, ¿en qué están? Bien. ¿No funciona? Sí. Bien, nosotros mostramos una línea de tiempo aproximada más o menos. El desarrollo total de la herramienta llevó como unos 3 años, entre pitos y flautas. O sea, fue madurando desde pequeños prototipos hasta cosas que más o menos fueron funcionando y le fuimos agregando. Cuando arrancamos con esto usábamos EJB2,
no sé, para los que saben Java se tienen que empezar a reír, ¿no? O sea, pero llevó, digamos, un buen tiempo, ¿no? Elaborarlo, y a partir de ahí, al día de hoy se han hecho muchísimas cosas en el contexto GIS particularmente, y últimamente enfocándose hacia servicios al ciudadano, ¿no? Por eso nombrábamos el famoso Cómo Ir, por ejemplo, pero hay muchos más, como el tema de la qué hora pasa, ¿no? Para los ómnibus, y muchas otras cosas más que están en desarrollo, ¿no? O sea que hoy en día hay una apuesta fuerte al desarrollo de aplicaciones SIG. Y la herramienta esta le resultó robusta, o sea que al correr del tiempo siguen usando eso. Sí, mucho más robusta de lo que nosotros nos imaginábamos. Siempre estábamos esperando el bug o la falla y anduvo bastante mejor. Pero sí, me parece que como leitmotiv general, el tema inclusive lo que él planteaba, la apuesta a el conocimiento, para nosotros fue muy muy importante y resultó en cosas muy positivas. Si no hay más preguntas, les pido un aplauso para José Miguel Barone. Gracias por haber venido a Montevideo. Hemos terminado esta charla. Los esperamos a las 16 con la presencia de Glenda Garcés, integrante de la comisión directiva de ISACA. Muchas gracias.